La virtud no habita en la soledad, debe tener vecinos. Confucio. Las tradiciones filosóficas asiáticas, aunque por siglos han sido minusvaloradas por la tradición filosófica occidental, son enormes sistemas de pensamiento que enriquecen la filosofía en general. Pese a que en las últimas décadas estas corrientes han influido dentro de la cultura occidental, la introducción a nivel general de ellas solo se han dado de forma superficial. Modas actuales como el mindfulness o el yoga occidentalizado solo nos genera una visión caricaturizada de estas complejas filosofías. De entre las más importantes podemos destacar el taoísmo de Lao Tse, que se centra en la idea del Tao como principio ontológico que rige el todo. El confucianismo, adoptado por los seguidores de Confucio, centrado en la formación moral e intelectual de las personas. O el budismo, cuyo fundador es Siddhartha Gautama, que busca mostrar el camino a la iluminación, eliminando el sufrimiento dukkha. Cada una de ellas con sus características particulares, pero que también comparten algunos rasgos comunes, entre ellas como parte de un pensamiento espiritual y moral, y que incluso pueden tener semejanzas con filosofías occidentales. Dentro de estas escuelas filosófico-espirituales existen dos ideas importantes que las unen y que las relacionan también con nuestra cultura occidental: el concepto de virtud y el concepto de justo medio. La virtud en Occidente procede de la palabra latina virtus, que significa excelencia moral. Es el arete griego, un ideal de excelencia a alcanzar en todos los aspectos de la vida mediante el desarrollo físico, ético e intelectual. Para el taoísmo, el objetivo es el retorno al Tao, aquel principio metafísico que rige la existencia, pero también aquella meta a alcanzar. Para conseguir dicho objetivo es necesario el desarrollo de ciertas virtudes. Las principales son la compasión, la moderación y la humildad, entre otras como por ejemplo la generosidad, la sencillez y la unidad. La virtud taoísta de o te comprende una fuerza vital que une todo y también una rectitud al actuar. La virtud es la perfección de la armonía, es el wei wu wei, actuar sin actuar, donde la acción se realiza de manera espontánea y sin buscar ninguna retribución. Por su parte, para el confucianismo, el objetivo de una buena sociedad se encuentra en manos de los individuos y de su perfeccionamiento moral e intelectual. Existen tres pilares para el confucianismo. Su principio básico es la virtud de la humanidad o benevolencia, ren, que significa amor al prójimo, respeto hacia uno mismo y hacia los demás, del que parten el resto de las virtudes. Los otros dos pilares son los ritos Li y el camino celestial Tao, tomado de Lao Tse. Algunas virtudes son la justicia, la sabiduría y la honestidad. Se diferencia principalmente del taoísmo, que para alcanzar la virtud uno no debe dejarse llevar, sino que se exige una autorrealización. Por otro lado, el budismo nos explica que la vida humana está marcada por el sufrimiento dukkha, pero que existe un camino para liberarse de este, mediante la práctica intelectual, la sabiduría, el trabajo de la conducta moral y la meditación. Las virtudes budistas se expresan a través de la perfección, paramita, a la que se debe alcanzar. En el budismo Theravada se destacan 10 virtudes o perfecciones como la moralidad, la renuncia, la sabiduría o el amor benevolente, mientras que en el budismo Mahayana existen 6 principales, entre las que podemos nombrar, por ejemplo, la generosidad, la disciplina moral o la sabiduría. En ambas tradiciones, las virtudes o perfecciones no son solo éticas, sino que abarcan todos los aspectos de la personalidad, por lo que no existe una separación entre virtudes intelectuales y éticas. La diferencia con las otras tradiciones es que la práctica de las virtudes no se hace para darse valor a sí mismo, sino que se hace por el bien de todos. Un aspecto compartido entre las tradiciones es el concepto del justo medio, el cual significa una práctica de la virtud para llevar una vida equilibrada. En el taoísmo, este justo medio es una moderación y un retorno hacia el Tao, lo que implica evitar los deseos, la desmesura, la insatisfacción o la codicia. En el confucianismo, el justo medio ayuda a mantener el equilibrio entre los extremos, lo cual requiere de una práctica constante. Para el budismo, sería el equilibrio entre el extremo del placer total y el otro de la prohibición total, o mortificación corporal. Este camino medio se expresa en el noble óctuple sendero. Como vemos, los conceptos de justo medio dependerán del concepto de virtud considerado en cada tradición.
Sin embargo, cualquiera de los caminos medios apunta a un balance entre los extremos para evitar la ruina moral. Esto las empareja con la idea de justo medio de Aristóteles, para quien es importante la prudencia, a fin de evitar los extremos y encontrar cierta virtud. El concepto de virtud en nuestra tradición occidental ha ido variando con el paso de los tiempos, pero siempre manteniendo la esencia de su origen griego. La virtud es aquello que dota al individuo de cualidades para una vida buena y ética. Las 4 virtudes cardinales provenientes de Platón, templanza, prudencia, fortaleza y justicia, son similares a aquellas virtudes destacadas principalmente por el confucianismo y el budismo. Actualmente, el término virtud llega a tener una multiplicidad de significados propio de nuestro perspectivismo contemporáneo. Hoy en día tenemos influencias de muchas culturas, tradiciones filosóficas y religiones, entre las que se pueden incluir las asiáticas aquí descritas. El relativismo moral es un problema actual que amenaza con diluir el concepto de virtud. Sin embargo, existen corrientes éticas contemporáneas que buscan destacar el papel de esta. En particular, hablamos de la ética de la virtud, la cual se aleja de las éticas deontológicas, sin poner el foco en el deber, sino en las virtudes que conforman a las personas. Pese a que Oriente ha desarrollado varias tradiciones filosóficas con sus particularidades y sus diferencias, existen ciertos conceptos elementales que enlazan a todas, sobre todo si se tratan de tradiciones morales o espirituales. Los conceptos de virtud y de justo medio, derivado del anterior, son una de esas ideas que atraviesan varias corrientes. El concepto de virtud occidental, procedente de Platón y Aristóteles, aunque coloca el foco en el individuo y en su perfectibilidad, enlaza bien con conceptos de virtud como el confucianismo. Finalmente, todas las corrientes éticas y espirituales buscan generar una vía hacia la mejora ética e intelectual del individuo. Aunque con varias diferencias, parece ser que todas estas corrientes buscan en el fondo lo mismo, el camino hacia una buena vida en armonía con uno mismo y con el resto. Muchas gracias.